Ya estamos de vuelta por acá y quiero en el día de hoy a las 7:41 de la mañana, pues en nuestra reflexión del día de hoy, en nuestra recomendación del día de hoy, quiero traer la palabra reflexión, la palabra reflexionar. ¿Qué es reflexionar? Es cuando el ser humano tiene la oportunidad de evaluar una situación, de ver con detenimiento una situación y de no operar en piloto automático, de detenerse unos minutos a pensar dos veces sobre una situación, sobre una acción, sobre cualquier cosa que le esté pasando en ese momento. Hoy se inició ayer de manera, digamos, religiosa con el Domingo de Ramos, la celebración de la Semana Santa, la semana de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero además de Semana Santa, es importante que en nuestras vidas hagamos un alto en reflexionar sobre lo que nos está pasando, sobre lo que queremos, sobre hacia dónde vamos. Y este periodo de Semana Santa es un periodo ideal para iniciarlo con la reflexión y para mantenernos reflexionando nosotros mismos sobre nuestras vidas, sobre nuestras acciones, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras familias, sobre todo lo que nos compete como seres humanos. Así que mi recomendación en el día de hoy, lunes 14 de abril, es que durante toda esta Semana Santa nosotros aprovechemos este tiempo para hacer una reflexión y reflexionar nosotros mismos sobre nuestra situación, sobre nuestra vida y sobre todo lo que nos compete. Bien, señores, miren, yo quiero en el día de hoy hacer un comentario central sobre un tema que yo estuve muy preocupado en la ciudad de Miami. Cuando ustedes salen del país, que usted tiene la oportunidad de reflexionar, porque le permite en el avión, cuando usted va de viaje, cuando usted viene de regreso, en las noches ya con el compromiso de no tener que levantarse uno tan temprano para venir al programa, uno lee más, uno puede asimilar mejor las cosas. Y yo estuve concentrado leyendo y conociendo la carta que remitió el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, al Congreso Nacional, específicamente al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, con sus observaciones sobre las modificaciones al Código Procesal Penal. Y quiero referirme a ese tema en el día de hoy diciendo lo siguiente: yo siento lástima, yo siento pena y siento vergüenza ajena por lo que está pasando en este país con respecto al Código Procesal Penal y esta actitud asumida por el presidente Danilo Medina. Yo quiero este tema traerlo junto con lo que ha sido mi crítica al presidente Danilo Medina, de que está gobernando más preocupado por sus niveles de simpatía que por su responsabilidad como jefe de Estado. Danilo Medina aparenta ser un presidente que lo que le preocupa es mantener una buena popularidad, no corregir lo que está mal como él prometió en campaña, no cambiar las cosas para mejor. Y esta muestra del Código Procesal Penal no es más que una reiteración de lo que anteriormente había ocurrido con el tema de Bahía de las Águilas, de lo que anteriormente había ocurrido con el tema de los peajes, lo que anteriormente ha ocurrido con el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional y lo que anteriormente había ocurrido también con otros casos donde el presidente anuncia cosas y cuando ve que hay un sector de la sociedad que le va a criticar por eso que anuncia, entonces anuncia lo contrario. Señores, el presidente Danilo Medina estaba consciente de lo que se estaba modificando del Código Procesal Penal en el Congreso. El presidente Danilo Medina sabe de la urgencia que merece la sociedad dominicana con el tema de la reforma al Código Procesal Penal. Han querido concentrar el debate en el párrafo tercero del artículo 85 con relación a que si los ciudadanos tienen derecho a querellarse o no contra los funcionarios públicos. En la Constitución de la República habla de denuncia, en el Código vigente habla de querella, y entonces los diputados que trabajaron en la Comisión de Justicia con ese informe, como muy bien explicó el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Demóstenes Martínez, quisieron buscar una coherencia entre lo que dice la Constitución de denunciar, aplicarlo al Código también con la palabra denuncia y evitar la palabra querella, aunque todos sabemos que una denuncia, cuando es debidamente sustentada y cumple con el procedimiento, puede convertirse posteriormente en una querella. Pero miren,
Lo que yo lamento y lo que a mí me da pena y vergüenza de esta situación es que el problema de la justicia de este país no es que si un ciudadano puede querellarse o no contra un funcionario, puede denunciar o no a un funcionario. Eso siempre va a existir. No hay forma de evitar que el pueblo dominicano, que un ciudadano común y corriente, presente acusaciones contra funcionarios en el desempeño de sus funciones. Eso siempre va a estar presente. Gústele a quien le guste, quiera o no quiera quien así lo quiera o no lo quiera. Y lo que yo lamento es que esa propuesta de modificación al Código Procesal Penal incluía aspectos que son los verdaderamente importantes en nuestra sociedad. Aspectos como la reincidencia. ¿Ustedes saben qué se llama reincidencia? Que si un ciudadano viola la ley y por H o por R el juez que está conociendo el caso de la violación de ese ciudadano a la ley decide ponerlo en libertad y ese ciudadano sale a las calles y posteriormente, dentro de una semana, dentro de 15 días o dentro de un mes o del tiempo que fuese, vuelve y comete otra ilegalidad, cuando vuelva por segunda vez donde el juez, que sea reincidente, el juez tenga que dictarle medida de coerción con prisión preventiva de manera automática, para evitar lo que está pasando actualmente, que los delincuentes van y matan, atracan, roban, violan, asaltan, hacen todo tipo de fechorías y de ilegalidades, y después cuando lo ponen en libertad van y le sacan la lengua a las víctimas y se les ríen a las víctimas en sus caras o a los familiares de las víctimas. Eso pasa a diario en este país. Miren a ver dónde están los que le dispararon en la cara a Francina Hungría, que están en la calle burlándose de Francina y de toda la sociedad dominicana y de todos los familiares de Francina. Pero además, ustedes ven que cuando fulanito mató a Perencejo, que fulanito lo apresaron porque atracó tal sitio, porque asaltó tal cosa, porque violó a fulana, cuando le buscan el historial tenía 3, 4, 5 expedientes abiertos en la justicia. Entonces, esa modificación al Código Procesal Penal evitaba eso. Establecía que cuando usted viniera por segunda vez donde un juez por violar una ley la segunda vez, inmediatamente a usted se le privara de su libertad y que ningún juez pudiera por ningún subterfugio ni por ninguna astucia de ningún abogado ponerlo en libertad de nuevo. Eso modificaba ese proyecto de ley. Y yo voté por la modificación de ese Código Procesal Penal porque entiendo que ese Código Procesal Penal vigente que tenemos, el actual, es un Código Procesal Penal muy flojo, muy garantista para los delincuentes. Por eso tenemos los niveles de inseguridad que tenemos. Otro aspecto del Código Procesal Penal que modificaba ese proyecto es el que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Cuando un hombre agrede a una mujer de manera vil, de manera cobarde y abusadora, la mujer va y le pone la querella, va y pone la denuncia, ¿verdad? Y entonces se mueve la acción pública. Entonces, si por H o por R, mañana el hombre la extorsiona, la amenaza o le provee cualquier tipo de situación incómoda, aún estando preso, entonces la mujer va y le quita la querella. Y entonces ya todo pasó. Pues en las modificaciones que nosotros habíamos aprobado de ese código, estaba el hecho de que cuando se movilizara la acción pública en contra de un hombre que había abusado a su mujer, no fuera solamente una acción por el hecho de que la mujer lo denunciara, sino que aunque la mujer retirase la querella, o si un vecino denunciara, un hijo denunciara, la acción pública se moviera en contra de ese hombre abusador y que ha estado maltratando a una mujer. Pero todo eso, por tan solo mencionarle esos dos casos, ha quedado sin efecto por las observaciones del presidente. Porque el presidente no solamente observó el párrafo 3 del artículo 85, sino que hizo toda una serie de observaciones. Hasta que ese Código Procesal Penal no se modifique, lo digo aquí con toda responsabilidad, aquí no habrá justicia. Aquí no habrá justicia contra los delincuentes con ese código como está ahora. Hay que modificar ese Código Procesal Penal, porque ese Código Procesal Penal no le ofrece más que garantías a los delincuentes y a los abogados para salir a las calles después que hacen sus fechorías. La policía lo entra por una puerta y el código lo saca por una ventana. Pero además yo quiero decir otra cosa. La observación que hizo el presidente Danilo Medina de ese Código Procesal Penal tiene un elemento de la competencia interna o de la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, que es algo que no se ha dicho o que no se ha visto. Y les voy a decir por qué. Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, está siendo procesado. Le tienen un expediente donde han denunciado Freddy Aguasvivas actos de corrupción durante su gestión. Y lo están investigando, la fiscal está investigando, la fiscal Jenny Berenice ha dicho que la Cámara de Cuentas no le quiere dar la auditoría, se ha quejado y están detrás de Víctor Díaz, para decirlo claro.
Aquí todo el mundo sabe que hay una campaña de parte de amplios sectores del gobierno en contra de la figura del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Retaliación política, lo que usted quiera, pero hay una persecución contra Víctor Díaz Rúa, investigándolo. Entonces Víctor Díaz Rúa va al Tribunal Constitucional y eleva un recurso de inconstitucionalidad para que se declare nulo el proceso que se le está siguiendo. El Tribunal Constitucional va a fallar sobre ese recurso que se le presentó. Entonces el presidente Medina dice en su carta que sea el Tribunal Constitucional que falle sobre ese tema y que decida sobre ese tema, para lavarse las manos y entonces quedar bien con Dios y con el diablo. Y usted sabe lo que pasa, presidente Medina, cuando usted actúa de esa manera, que usted se me parece al padre que no quiere llamarle la atención a los hijos para que haga la tarea, porque los hijos entonces se van a poner guapitos con él. Danilo Medina, como presidente de la República, está jugando más a un concurso de popularidad y de simpatía que a su responsabilidad como jefe de Estado. Porque si Danilo Medina, como presidente de la República, observa esa ley, observa ese proyecto de ley, que también, reitero, tiene las implicaciones de lo del caso de Víctor Díaz y de la situación de crisis interna en el Partido de la Liberación Dominicana, es para que se vea el sometimiento a Víctor Díaz, no como una acción del Poder Ejecutivo, sino como una acción del Poder Judicial, con la sentencia del Tribunal Constitucional. Danilo Medina está como un padre que ve los hijos jugando y entonces tienen que hacer tarea, pero el padre no lo llama a los hijos y le dice, miren mis hijos, vengan a hacer la tarea, que mañana tienen que presentar la tarea en el colegio. Ay, porque si le digo eso, entonces los muchachos se van a poner guapitos conmigo y no me van a querer. Y no me van a tener el mismo nivel de simpatía que me tienen ahora. Y así no puede ser la actitud de un jefe de Estado. Así no puede ser la actitud con la que se dirige un Estado. Así no puede ser la actitud con la que se maneja un presidente. Yo reitero que esa modificación al Código Procesal Penal es urgente, es necesaria. Este país no puede seguir a merced de los delincuentes. Y entonces un presidente que por situaciones a lo interno de su partido y por querer mantener niveles de simpatías elevados haya observado esa ley, no es más que un retroceso para la República Dominicana.